¿Quiénes son o fueron los padres de Germánico Alvear? Bueno, yo provengo de la zona rural del Cantón Latacunga, de una linda y bella tierra como es Tanicuchí. Mi padre es de Pujilí y mi madre es de Tanicuchí. La vinculación de mi padre con mi madre fue porque mi padre fue maestro de primaria y fue a trabajar en Tanicuchí. Es decir, que yo tengo 6 hermanos. Es muy importante esto porque yo nací en Tanicuchí, vivo en Tanicuchí y seguiré viviendo porque la verdad sea dicha, el único espacio en el que no estuve afincado acá fue cuando tuve que salir a estudiar en la ciudad de Quito. Lamentablemente o ventajosamente por mi manera de ser, mi forma de ver la vida, no soy una persona que me gusta estar vinculado con la ciudad, específicamente vivir en la ciudad para mí no es. Yo soy una persona de campo, que me gusta la naturaleza, que me gusta la agricultura, la ganadería, estar en contacto con las plantas. Por eso es que siempre he estado vinculado con el ser humano que vive en el campo, un ser humano muy sensible, muy querendón a la tierra, que trabaja y labora en la tierra porque esa es su razón de ser y de vivir. ¿Cómo fue la niñez de Germánico Alvear? Bueno, como toda niñez, junto a mis hermanos, junto a mis vecinos, junto a la jorga de amigos que hacíamos deporte desde muy escasos años. ¿En qué establecimiento estudió Germánico Alvear en la niñez, en la primaria? Bueno, yo estuve en la transición porque en Tanicuchí hay una escuela muy importante, muy tradicional, muy famosa, le decían la Universidad Manuel Quiroga, porque era una escuela realmente de mucha trayectoria, que tuvo maestros excepcionales. Y luego se transformó en lo que es hoy la Escuela Batalla de Panupali. Es decir, que mi primaria se efectuó en Tanicuchí. La juventud, ¿en dónde estudia Germánico Alvear y cómo fue su juventud? Bueno, mi juventud, una juventud tranquila, apacible, diría que no hubo el contacto con este mal que aqueja a la sociedad actual de las drogas, del alcohol, porque nos manejamos y hasta ahora, por eso es que es mi formación del hogar, manejarnos con principios y valores muy importantes para el ser humano, el respeto al ser humano. Por eso es que mi convicción es de ser un humanista, porque yo no considero que las ideologías deban tener o ser de izquierda o de derecha, sino buscar el bien del ser humano, en conjunción con la naturaleza, respetando al resto de elementos que conforman este mundo en el que nos desarrollamos. En la juventud yo estudié en el glorioso Colegio Vicente León, el ciclo básico, y el diversificado me trasladé por cuestiones de estar unidos, la familia, porque mis 3 hermanos mayores fueron a estudiar la universidad en Quito, y el único que me iba a quedar solo acá en Latacunga era mi persona. Entonces mis padres conversaron conmigo y decidimos que yo debería estar junto a mis hermanos en Quito. Por eso es que el diversificado estudié en el Colegio Franciscano San Andrés. Don Germánico, en la universidad, ¿por qué usted se basa o quiere estudiar artes? Bueno, siempre desde muy pequeño había esa inclinación, porque uno va manifestándose a través de las actividades diarias, cotidianas, y resulta que era muy creativo. Yo cogí un pedazo de madera y un formón y podía tallar, sin que nadie me haya enseñado. Y algún momento que cayó en mis manos un pedazo de arcilla, moldeé sin tener ninguna noción de cómo se debía hacer, sino que cogí el pedazo de arcilla, un cuchillo de mesa
que fue mi primer esteque. Después supe que era un esteque. Entonces lo hice. Entonces siempre estuvo latente eso. Lamentablemente no hubo un referente, no hubo un espejo, no hubo una guía en que mirarme para enrumbar lo que yo debía hacer en la vida. ¿Cómo conoce a su esposa? ¿Cómo forma esta ejemplar familia? Y fruto de ella, ¿cuántos niños tiene o cuántos hijos tiene? Sí, bueno, con Sandrita Coronel, que es mi esposa, nos conocimos en la Universidad Central, siendo ella de Guaranda y yo de La Tacunga, paisanos los dos. Tuvimos la suerte de conocernos al interior de la casona universitaria. Ella seguía psicología educativa y ahí nos conocimos hace 35 años y luego de casi 5 años de ser enamorados y novios, nos casamos. Tenemos 2 hijos varones, los 2 profesionales. El primero es ingeniero en electrónica y redes y el segundo es ingeniero empresarial. Hemos sido una familia normal, una familia con muchos principios y valores, que respetamos muchísimo lo que es tener un hogar, tener una familia, porque es el núcleo de la sociedad. El hecho de que los hijos no estén con sus padres han traído muchos problemas y tenemos mucha gente que se ha dedicado a la droga, al alcohol, mucha gente que ya no respeta al ser humano, que no respeta a las personas mayores, a sus padres, a sus abuelitos. Piensan que son unos entes individuales que pueden hacer lo que quieran en el mundo, y no es así. Germánico Alvear, ¿por qué no ejerce su carrera, su profesión y decide el campo y los emprendimientos agrícolas? A ver, siempre hemos hecho las 2 actividades. El hecho de haber vivido y vivir en el campo hace que primero uno quiera la tierra, uno quiera sembrar, cultivar y cosechar, y no para hacer lucro, porque cuando se hace agricultura tradicional acá en el campo, la verdad es que es muy complicado y difícil. Muy pocas veces se gana. Es una labor muy sacrificada, más encaminada por el amor al prójimo, porque la gente tenga de qué alimentarse. Levantarse a las 5 de la mañana, 5:30 de la mañana, 4 de la mañana, no hay horario para la agricultura y la ganadería, porque usted tiene que estar todo el tiempo ahí. Germánico Alvear, ¿prefiere la televisión o leer un libro? Definitivamente leer un libro. O sea, y ahí un mensaje a los niños y a los jóvenes: disfruten, practiquen la lectura, es lo mejor que pueden dar. O sea, el libro es el mejor amigo del hombre. Uno aprende muchísimo, uno puede ser autodidacta en muchas actividades, en muchas facetas, única y exclusivamente con su amigo, el libro. ¿Qué representa, qué significado, qué concepto tiene usted de Dios? Dios es Dios, la palabra lo dice. Es el ser supremo que está sobre todas las cosas. Los seres humanos debemos tener la convicción plena de que tenemos un ser superior sobre nosotros, al que tenemos que rendirle cuentas, y por eso es que tenemos esta escala de valores y de principios. Usted, como todo el mundo conocemos aquí, nosotros tenemos descendencia de nuestros grandes y gloriosos y de la tribu magnífica, como yo siempre les estimo, nuestros panzaleos. ¿Qué piensa acerca de nuestra tribu panzaleo? Nosotros venimos de ellos, somos la esencia de ellos, y hay que respetar muchísimo lo que fueron nuestros antepasados, rendirles un culto, hacer un estudio profundo de nuestras raíces, algo que no se ha hecho y que debería ser, y que de hecho va a ser una tarea muy titánica, porque hay muy poca información de nuestros antecesores, y orgulloso de ser panzaleo. Para Germánico Alvear, ¿qué representa Benjamín Carrión? Benjamín Carrión es el hombre, el ser humano, que pudo transformar un país, que pudo transformar pacíficamente
al Ecuador, porque hacer arte y cultura y crear esa, y darle la universalidad al arte, la cultura y la preservación del patrimonio es algo grandioso, es maravilloso. La transformación de los pueblos se puede realizar de muchas maneras. A veces por las armas, que no comparto, porque es la degradación del ser humano, pero hacer una transformación del ser humano y de un pueblo como el ecuatoriano a través del arte y la cultura, eso es algo extremadamente maravilloso. Germánico Alvear, ¿por qué quiere estar presidiendo la Casa de la Cultura? Bueno, Germánico Alvear de principio es una persona modesta, sencilla, diría humilde, que lo que busca es apoyar al ser humano, apoyar al artista, a la persona que hace cultura, porque yo viví en carne propia lo que es ser señalado con el dedo, el que nos pongan una estrellita al decirnos que, oye, pero tú de artista, o sea, eres un vago, no haces nada. O sea, no es el ser humano valorado en su real dimensión. Aquí en una sociedad que es una sociedad consumista, una sociedad que no valora los principios, no valora el arte y la cultura como debe ser, porque es la complementación, la sensibilización de la persona. Y yo viví eso. Cuando mis compañeros de universidad especialmente, que seguíamos artes, no tenían para comer, o no tenían un lápiz para hacer un dibujo, o no tenían una cartulina o un papel bond para trazar nuestros dibujos, nuestras pinturas, teníamos que ser vaca. Y desde ahí la solidaridad con todos. Por eso es que como estudiante de la Facultad de Artes yo tuve la oportunidad de vivir aquella alienación que eran las galerías de arte en la ciudad, donde realmente explotaban al ser humano y explotaban al arte y la cultura. Y teníamos que hacer un cambio radical y extirpar de raíz este mal del capitalismo. Entonces, conversando con los compañeros, vimos la necesidad de buscar un espacio público donde llegue el arte directamente al ciudadano, directamente al público. Por eso se creó Arte en la Calle, hace 33, 34 años, y hasta ahora persiste. Salíamos 3, 4, 5 personas a hacer arte en la calle los días sábados en Quito, en el Ejido, en la parte norte del Parque El Ejido, frente al Hotel Colón. Y hasta ahora persiste. Y ahora no solo son los sábados, y también son los domingos. Y me encanta ir allá porque usted ve muchísimas manifestaciones que están artísticas, que están directamente relacionadas con el público. Y a eso es lo que debemos tender. Que el arte y la cultura no sea encerrado en 4 paredes, sino que esté al servicio de la sociedad. De llegar Germánico Alvear a la Casa de la Cultura, ¿cómo recuperaría la identidad que se sigue extinguiendo en todos los aspectos en la provincia de Cotopaxi? Es un trabajo arduo y muy complicado, pero no imposible de hacer. La identidad de los pueblos se consigue a través del trabajo tesonero, de incidir en los niños y en los jóvenes por medio de talleres, de cursos permanentes, de que los niños y jóvenes estén en contacto con las artes y la cultura. Estoy proponiendo hacer espacios públicos, hacer parques temáticos donde se exprese libremente la creatividad artística y cultural del ser humano que es de la provincia de Cotopaxi, porque hay mucho talento, muchísimo talento y muy bueno. Lamentablemente no se les ha dado la oportunidad en la medida de las circunstancias porque, bueno, ha faltado recursos, tal vez ha faltado el querer hacer este tipo de cosas. Por eso que a los niños, a los muy jovencitos y a los
y inclusive a los adultos. Queremos darles la oportunidad de que a través de los talleres permanentes, de los cursos permanentes, tengan la oportunidad de estar presentes, de estar en contacto, de que ellos tengan la oportunidad libre y voluntariamente de enrumbar sus actividades, porque aquí en la provincia de Cotopaxi hay muchísima gente que sí se ha preocupado de mantener y preservar nuestro patrimonio. Hay vestigios y muchos elementos que están guardados en casas particulares. Yo en estos días he recorrido mucho la provincia, he conversado con muchos amigos, con mucha gente que se ha acercado y, por ejemplo, ellos están dispuestos a apoyar con sus piezas arqueológicas que tienen en su poder. Hablo de hachas, hablo de puntas de lanzas, hablo de crucifijos de 250 años, 300 años, que están en casas particulares. Conozco de un amigo, un señor muy cercano, que tiene 800 piezas arqueológicas, que están en cartones. Entonces ellos están muy dispuestos a, si se hace un proyecto real y verdadero como el que nosotros propendemos al hacer un centro de arte, el parque temático, ¿qué va a significar? Que como la cultura es un todo, todas las actividades del ser humano, queremos que ahí venga la gente de la ciudad y del campo a sembrar lo que éramos antes con nuestra flora. Un sachacapulí, un pumamaqui, un quichuar, un panza o polilepis, que estén ahí sembrados. No podemos tener un referente, un pino, un eucalipto, que son especies introducidas. ¿Por qué no compartir con nuestra gente y con las futuras generaciones lo que eran nuestros ancestros? Los panzaleos han de haber disfrutado de esa naturaleza que era propia, era nuestra identidad. Entonces queremos que en ese parque esté eso, junto a ¿qué? A las pinturas, a las esculturas, a las cerámicas, hacer una ágora donde se puedan presentar quienes hacen música, quienes hacen danza, quienes hacen canto. Bueno, hay tantas manifestaciones culturales que deben estar al servicio del pueblo, pero en espacios públicos. Que no sea una pared, la barrera, que se debe franquear para estar en contacto permanente con el arte y la cultura. A través de eso vamos a poder elevar la autoestima de nuestros artistas en todas las facetas. Darles esa vitrina va a ser muy importante para que perfeccionen su arte, para que mejoren su arte y para que en estas caravanas artísticas, culturales, que no solo es canto y música, sino debe ir danza, debe ir pintura, grabado, cerámica, debe ir los literatos, los que hacen poemas, etcétera, etcétera, los que hacen fotografía, los que hacen cine. Bueno, hay tantas manifestaciones culturales. Esa es una caravana cultural que queremos llevar a todos los rincones de la provincia nuestra, especialmente a la zona rural, a las zonas marginales de las ciudades. ¿Cómo recuperar la imprenta que alguna vez hubo en la Casa de la Cultura? Porque el limitante para todos los escritores, poetas y todos quienes están inmersos en la literatura es el factor económico. A ver, yo creo que cuando uno entra en la otra fase de ser empresario, pequeño, mediano, grande, uno tiene ciertas herramientas para trabajar. Y una de ellas es socializar, pedir, y dentro de eso está el hecho de que nosotros estamos conscientes que una imprenta es fundamental para que funcione el arte y la cultura. Si no, ¿cómo publicitamos, cómo difundimos, cómo hacemos un libro, una revista, cómo hacemos un afiche, una hoja volante? Entonces nosotros vamos a realizarle esto, a cristalizarle, porque no podemos tener, por la limitación de recursos, fotocopiadoras láser para hacer un libro. Aparte de que es muy caro, no se puede hacer un trabajo eficiente. Vamos a golpear las puertas de los gobiernos amigos, especialmente de la Unión Europea, quienes
quienes tienen otra concepción de lo que es el arte y la cultura, ellos apoyan muchísimo a estos emprendimientos, y de hecho la imprenta lo vamos a pedir al gobierno de Alemania, de España o de Italia. La legislación europea es muy clara y precisa. Dice que después de 4 o 5 años de cualquier actividad industrial, la maquinaria tiene que ser renovada. Entonces, ¿qué es lo que hacen con estos equipos? O le mandan a la chatarra o le overjolean para revender a los países del tercer mundo, y ahí entra el puntito específico. También donan equipos. Entonces nosotros vamos a pedir que nos donen una imprenta. ¿Qué es lo que le va a costar a la Casa de la Cultura? El transporte. Porque inclusive en la Ley de Cultura acertadamente dice que todos los equipos para hacer arte y cultura están liberados de impuestos. Entonces exclusivamente vamos a pagar el transporte. Lo mismo queremos hacer con otros equipos. Estamos hablando de que en la parte musical, los que hacen canto, no tienen dónde hacer su reproducción. Entonces vamos a pedir también equipos para montar un estudio de grabación, para que esté al alcance de todos los artistas musicales y que gustan del canto. Me atrevo a decirle, don Germánico, que no se ha tomado en cuenta las personas con discapacidad. ¿Qué hacer si es que usted llega a la Casa de la Cultura? Bueno, ahí hay otra faceta mía y la de mi familia. Siempre hemos sido personas que nos ha gustado apoyar a los que menos tienen, a los que realmente necesitan apoyo. Vamos a recorrer, y aquí tenemos, por ejemplo, un centro de quinoterapia para las personas con capacidades especiales. El hecho de que tenga algún impedimento físico no quiere decir que no pueda hacer arte y cultura. Su mente es tan lúcida que puede ser un referente para todos nosotros. Entonces a veces nosotros, la sociedad, tiende a estigmatizar a las personas por tal o cual situación, pero aquí todos somos seres humanos, y por eso es que todos tienen que tener un espacio, y la Casa de la Cultura debe tener las puertas bien abiertas para que todos podamos acceder y hacer arte y cultura. ¿Qué es para usted, Germánico, qué representa el rock? ¿Ruido o es cultura? Es música, es cultura. Es parte del desarrollo de los pueblos, y nosotros tenemos que respetar, porque todos tienen su particular manera de pensar y de actuar y de sentir, y el rock es parte de eso, es parte de nuestra sociedad. ¿Qué cargos ha desempeñado Germánico Alviar? Bueno, yo fui profesor del Colegio Militar Eloy Alfaro, fui asesor del Congreso Nacional hace como 20 años, también fui por más de 30 años dirigente deportivo, también he sido dirigente gremial en la parte artesanal, porque ahí, por ejemplo, yo siempre he sido muy orgulloso y he exhibido con mucho orgullo un título que saqué en la Junta de Defensa del Artesano como artesano calificado en la rama de cerámica, y también tengo un título en la Cámara de Artesanos de Cotopaxi. Entonces, por ahí va, siempre he estado vinculado con el quehacer artístico, cultural, y específicamente en hacer artesanía. Como Rey Moro, ¿qué vivió usted en la fiesta grande de la Tacunga? Algo muy importante. Bueno, yo tenía la vinculación hace muchos años porque yo fui concejal alterno del Cantón La Tacunga. Siempre he estado vinculado con el municipio por este tema de la mama negra, y la verdad es que a uno le llena, es como el llegar a la cumbre, ¿no? Si uno fuera andinista y llega a la cumbre del Everest o de nuestro referente, el Cotopaxi, o sea, usted ha llegado a cumplir su objetivo. Y el hecho de haber recibido con mucha humildad el nombramiento de Rey Moro, o sea, fue un honor para mi persona y mi familia.
y también fue un reconocimiento, diría yo, al ser humano de la zona rural de la provincia y de todas las provincias del país. Ahora, Germánico Alvear, vamos a topar una controversia que existe, ¿no?, en los medios de comunicación. ¿Usted está de acuerdo que se hayan incluido a más de 145, si no me equivoco, gestores y artistas independientes para que formen parte de estas elecciones que va a haber para el directorio de la Casa de la Cultura? Bueno, yo no creo que deba existir una controversia, porque lamentablemente se ha hecho como política el dividir, el confrontar, el que nosotros crear ciertos elementos para pelearnos. En el arte y la cultura no debe ser así, y en la sociedad en general no debe ser así. Por eso es que estamos como estamos, un pueblo unido, y que no es un eslogan, sino es una realidad. Un pueblo unido puede hacer muchas cosas importantes. Las autoridades unidas aquí en la provincia harían muchas cosas importantes. No estaría nuestra provincia como está. Y en esta cuestión de la lista del RUAG, yo considero que no están todos los que deben estar ahí. Hay muchísimos actores y gestores culturales que no les han tomado en cuenta. Muchos se inscribieron y no entiendo por qué o bajo qué parámetros les dejaron de lado. No les aceptaron su inscripción y por eso están 137. Poder retroceder el tiempo, ¿qué cambiaría en su vida? A ver, en mi vida, la verdad no sé. No sé. Hay muchas cosas, tal vez optimizar un poco más el tiempo, tal vez hubiera buscado la oportunidad de enrumbarme mucho tiempo antes con el arte y la cultura. ¿Qué representa a usted verle a una persona con tatuajes? Mire, yo respeto todas las tendencias, a veces moda. Hay que respetar al ser humano, no por su apariencia, sino por lo que piensa y siente. Entonces, no por el hecho de que esté con un tatuaje se le puede estigmatizar. De mi parte, yo respeto a todo el mundo. Respeto a todos los que tienen sus particulares ideologías. Respeto al ser humano como tal. ¿Qué representa una mujer para Germánico Alvear? Pero es que la mujer es parte fundamental, integral, es todo. Pues porque usted está hablando de su madre, está hablando de su esposa, está hablando de su hija, está hablando del ser humano que procrea y que es un pilar fundamental en todas las actividades del ser humano. El éxito mío como empresario, como ser humano, ha sido ese. ¿A dónde voy? Hago amigos, y los amigos de a de veras. Y cuando uno camina por las calles, por las ciudades, por la provincia, por el país en general, que siempre esté un amigo que le extienda la mano. ¿A futuro Germánico Alvear piensa formar parte de las candidaturas de la política nacional? Bueno, alguna vez fui candidato y por eso es que le decía que yo fui concejal artero del Cantón Latacunga. Es parte de, y debería ser una obligación de todos los seres humanos involucrarse para que no exista estos problemas, diría, a nivel nacional. Que personas que no están capacitadas nos estén gobernando. Y por eso es que estamos mal. Y yo considero que la política bien llevada, la política que esté encaminada al apoyo y a la ayuda del ser humano, de la sociedad en sí, es bueno. Lo que está malo es hacer política para beneficio personal. Para culminar, don Germánico, ¿qué decirles a los votantes, a los miembros de la Casa de la Cultura, a los artistas y gestores culturales? Sí que, bueno, uno no puede cambiar de la noche a la mañana. A uno le conocen por lo que ha hecho en toda su vida, cómo saluda, cómo se integra, qué ha hecho o qué quiere hacer de la sociedad, de su familia, de dónde va transitando y encaminando sus pasos. Y yo quiero decirles que en Germánico Alvear encuentran una persona humilde, sencilla, que lo que quiere es
apoyar a todas las personas que hacen arte y la cultura. Que en Germánico Alvear no van a encontrar una persona con ese mal generalizado de la sociedad, de la hipocresía, del mediatismo, que solamente vamos a solucionar problemas puntuales. No, hay que verle a la actividad artística, cultural como un todo, en el que todos debemos estar involucrados, y que la mano extendida que siempre ha tenido Germánico Alvear va a estar mucho más extendida, mucho más abierta para arrimar el hombro y sacar adelante al arte y la cultura. Ese es nuestro objetivo con el equipo de trabajo que tenemos, que es multidisciplinario. A propósito, tenemos ahí un compañero que es un cantante, es un compositor como Diego Zambrano. Tenemos una compañera que es experta en restauración y museografía, que se va a encargar de la parte patrimonial, porque uno no puede ser el todólogo que va a incidir en todas las actividades. Uno tiene que saber delegar cuando uno lidera algo, liderar a las personas adecuadas para que fortalezcan las actividades y tengamos éxito. Tenemos una compañera que es experta en danza, Verónica Pantusín. Tenemos un compañero que es escritor. Es decir que, estoy hablando de Jorge Villarreal, es decir que lo que hemos querido es que la mayor parte de actividades artísticas estén presentes para tener la voz vigente de aquellos que hacen ciertas actividades, para que podamos resolver los problemas y juntos sacar adelante al arte y la cultura de nuestra querida provincia de Cotopaxi.